Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuestros asistentes al día de hoy. Aquí estamos nuevamente en CADERE, Capacitación y Desarrollo Responsable. Estamos de manteles largos porque el día de hoy tenemos nada más y nada menos con nosotros a Arfaxad Soriano. Estoy segura que todos nuestros seguidores que son específicamente de la carrera de Comunicación y Periodismo estarán súper interesados, pero todos los demás vamos a disfrutar increíblemente esta charla que tenemos para ustedes el día de hoy. Bueno, ¿quién es Arfaxad Soriano? Él es licenciado en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Desde entonces, bueno, él ha estado siendo creador de contenidos audiovisuales en lo que es radio, video, podcast, aunque bueno, esto es solo una muy pequeña parte de todo el trabajo tan espléndido que él realiza. Un poquito de su historia laboral, fíjense que desde 1997 a 2017, bueno, él estuvo colaborando con Radio UNAM como coordinador editorial y productor. En el lapso de 2017 a 2019 estuvo en Radio IPN, pero como jefe de división de producción. Desde 2013 a la fecha, no, bueno, lo podemos encontrar en las aulas de nuestra máxima casa de estudios porque él es profesor de asignatura en la UNAM. Y si ustedes están preguntando, bueno, ¿qué es eso que él enseña? Claro, en lo que él es experto. Él le da clases a los próximos licenciados en comunicación y periodismo. Y bueno, de 2019 a la fecha, para todos nosotros, bueno, nos complace escucharlo en Placeres Textuales, donde él es creador y director fundador. Fíjense nada más, qué interesante, ¿verdad? Y como ya lo queremos conocer, aquí lo tenemos el día de hoy. Arfaxad, bienvenido. Yo Pues un soy la gusto. voz el día de hoy de todos nuestros asistentes y de verdad un gustazo tenerte aquí. Lo estuvimos correteando para todos ustedes que pudieran tener, bueno, el placer de escucharlo. Ya también te escuchamos en Placeres Textuales, pero el día de hoy vamos a tener una charla un poquito más tranquila, ¿no? Para todos nosotros. ¿Qué te parece, Arfaxad? Bienvenido. Pues un gusto, mi estimada Yesenia, el compartir contigo este espacio, este momento para platicar de varios temas que ya tú pondrás en la mesa para ir platicando, conversando con todos los amigos. Así que, pues nuevamente gracias y listos para platicar de lo que tú propongas. Fíjate, nada más el día de hoy tenemos el gran placer, pero para todos ustedes que solo podían escuchar Arfaxada en la parte del radio del podcast, y el día de hoy lo tenemos en vivo. ¿Qué tal verlo? Esta parte súper profesional, te estoy viendo con tu micrófono, con tus audífonos, a todo lo que dan el fondo virtual. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en Cadere nosotros buscamos la profesionalización. Entonces, verte que nos muestras, ahora sí que pudiera parecer el detrás de cámaras de todo el trabajo que tú realizas, bueno, para nosotros es muy importante que nos expliques qué tan profesionales debemos de ser en todo lo que hacemos en el día a día. Es una parte importantísima la que mencionas, Yesenia, el deseo de ser profesionales, que no necesariamente tiene que ver con hacer grandes gastos o fuertes sumas de dinero, no consiste en eso, sino en hacer lo mejor que se pueda con lo que se tenga a mano. Claro que siempre se buscará la manera de tener mejor equipo, de mejorar en varias áreas, pero lo importante es tener, yo digo, una actitud profesional, que es lo que también le menciono a mis alumnos de la carrera de comunicación y periodismo, de que ellos ya se asuman ya como profesionales de la comunicación en el momento que ya están en la carrera, no hasta que yo termine la carrera y me titule, pues en ese momento entonces ya me voy a creer un profesional, un comunicador, un periodista, no, sino que desde el momento en que ellos ya pisan la universidad, desde ese momento ya deben asumir esta actitud de ser profesionales, porque eso ya les va a indicar el camino en dónde tienen que mejorar, dónde tienen que adquirir mejores conocimientos, pero parte de esta actitud, yo creo que mucho tiene que ver con la actitud que enfrentamos o afrontamos una tarea, lo que nos llevará a ser realmente profesionales. Sí, completamente de acuerdo.
Es cierto, Arfaxa, tú que te has desarrollado en la parte profesional y lo veíamos ahorita en la parte de tu trayectoria laboral, tuviste la oportunidad de ver el antes y el después de la pandemia. ¿Verdad? Estamos en ese periodo de transición donde muchas cosas han cambiado. De hecho, cosas que en el día a día hacíamos, bueno, se han tenido que modificar. A partir de estos, yo diría, grandes cambios, me gustaría preguntarte, al día de hoy, ¿tú cuáles consideras que son los medios masivos de comunicación? Pues es una pregunta casi como para examen profesional, mi estimada Yesenia, porque entonces aquí tendríamos que hablar de teorías y muchos términos, pero yo diría que, claro, con esta cuestión de la pandemia, eh, tuvimos que migrar a la virtualidad, esta palabra que ya está muy en nuestra manera de hablar, en nuestro vocabulario. Antes no. Claro, el Internet ya existía antes de la pandemia, obviamente, pero digamos que con esta cuestión del coronavirus tuvimos que meternos de lleno, casi todos de lleno a esta cuestión de precisamente, por ejemplo, hacer entrevistas como esta, en donde tenemos que hacer uso del Zoom. No te diré yo las penurias y los trabajos que nos costó a los maestros de pronto, pues ya no tener el salón de clases, ya no tener el pizarrón y de pronto pues vamos a hacer una clase virtual y eso qué es y cómo se come y todo lo que implicó el adecuar los espacios para dar una clase, para estar en el trabajo, en fin. Medios masivos, pues obviamente están los clásicos, ¿no? Está el periodismo escrito, la prensa, obviamente, la televisión, la radio, que es, digamos, mi segunda pasión en la vida, la radio. Y no podemos dejar de lado, claro, las llamadas redes sociales, que cada día va apareciendo una nueva red social. Ya estaba el Facebook, estaba el Twitter, estaba el Instagram, está obviamente el TikTok y seguramente aparecerán otras redes sociales que pudiéramos de una manera muy general mencionar que también son medios masivos porque nos permiten el dialogar, el conectarnos. A lo mejor las redes sociales sí nos permiten cierta interacción, lo que no es del todo posible en los medios tradicionales de comunicación. Es decir, yo no le puedo responder al locutor, al presentador de televisión, al periodista, y si lo logro hacer es a lo mejor una carta, una llamada telefónica, pero siempre hay una distancia. Las redes sociales sí nos permiten cierta interacción. Pudiéramos entonces mencionar que sí son medios masivos. Y obviamente el Zoom, que fue el gran ganón, digámoslo así, a partir de la pandemia, porque todos eran Zoom y Zoom y Zoom y Zoom, ¿no? Y pues Zoom para la clase, Zoom para el trabajo, Zoom para la relación amorosa, Zoom para los cuates, para todo era Zoom, ¿no? Entonces fue el gran ganón y nos empezamos a acostumbrar a esta virtualidad, ¿no? Y entonces yo diría que medios masivos, si los vemos o los tratamos de asimilar en un amplio sentido, pues sí, los medios tradicionales junto con las redes sociales, que insisto, seguramente aparecerán más redes sociales en el transcurso de los siguientes años a ver qué nos depara el destino. Sí, 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 completamente de acuerdo. A ver, como dices, ¿no? A ver qué nos separa, porque a veces nosotros tenemos una idea de lo que viene a futuro, pero simplemente hay situaciones que nos agarran de que tienes que hacer el cambio rápido, ¿no? Me encantó esta frase que tú decías, esto de ser profesional no siempre significa gastar mucho o tener lo último en tecnología y también lo mencionabas en la parte con tus alumnos, ¿no? Tú qué tienes en tu casa, vamos a ajustarnos, pero vamos a continuar. La idea no es parar, todo lo contrario, vamos a continuar y vamos a seguir siendo, bueno, mejores personas, mejores profesionales, mejores estudiantes y en todos los ámbitos en los que nos estamos desarrollando. Y viéndolo desde esta perspectiva en la que veníamos de ciertos medios tradicionales, pero se incrementaron o cambiaron de alguna manera durante esta pandemia, Arfaxa, ¿tú qué nos podrías decir? ¿Cómo podemos destacar entre tantas opciones? Si llegó un momento en el que decíamos, ¿yo cómo le hago para ser visible, para que la gente me conozca? Ahora que hay una mayor diversidad, una mayor cantidad de opciones, ¿qué es lo que podemos hacer de manera personal? Bueno, para estar ahí presentes. También es una pregunta complicada, mi estimada Yesenia, porque tendría que hablarte de mi propia experiencia. Una vez que
a finales del 2019 dejo Radio Politécnico, pues dije, ahora pues tengo que seguir vigente, debo de seguir pues en esto de la comunicación. Y entonces me aventuré a hacer un podcast que también mencionar de pasada que ahorita hay un boom del podcast, es decir, que como medio de comunicación, como veníamos diciendo, si lo vemos como un medio de comunicación, ya sea para que la persona comunique lo que esa persona quiera, pero también ya desde el punto de vista empresarial comienzan a existir estos podcasts que buscan posicionar una marca, una empresa, un servicio, a un profesional, ¿no? Y entonces yo me aventuré a hacer un podcast sobre libros, derivados de que también en la radio pues había tenido la oportunidad de conducir programas acerca de libros, entrevistando pues a escritores, a escritoras. Y dije, voy a replicar eso, pero en un podcast. Y empecé entonces a hacer el podcast. La parte que más, digamos, para mí era complicada es esta cuestión de hacerme visible, como tú lo acabas de mencionar, cómo me hago visible en un mar inmenso de posibilidades, de competencia, de, pues, cómo le hago para estar en todas las redes sociales, en fin, y empecé yo mi propio camino. Sigo aprendiendo, tengo que decirlo, porque de pronto, pues era esta cuestión, pues voy a buscar a ver qué se dice de cómo ser visible y me empezaban a aparecer cursos que me vendían la fórmula mágica, el tip, el truco y me empezaba yo a llenar de información, información, información y yo decía, pero ¿cómo le voy a hacer con tanta información? Y empecé, pues obviamente un camino que me ha dejado como algunas experiencias que pudiera compartir. No pretendo ser el gran gurú de la visibilidad en las redes sociales, simplemente comparto mi propia experiencia que puede servir de ayuda para otros compañeros, compañeras, amigos, amigas en este proceso de ser visible. Porque, por ejemplo, en el caso de los podcasters, está mucho esta preocupación de, primero, ¿por qué hago un podcast si hay tantísimos, no? Siempre es una pregunta bien recurrente entre los que hacen podcast de, ¿por qué voy a hacer un podcast si hay miles y miles de podcasts? Pues no tiene ningún caso. Ya después pasan esa primera etapa, dicen, bueno, sí lo hago, pero ¿cómo, cuál es la fórmula para que me escuchen muchas personas, no? Bueno, ¿qué te puedo compartir en concreto? Una es que eh, más allá de querer encontrar fórmulas mágicas, trucos, lo importante ante todo, y que yo también he escuchado de quienes han estado también en esto de posicionarse en redes sociales, es ser constante. Eso es fundamental, fundamental en cualquier proyecto, ya sea que yo tenga un canal de YouTube, ya sea que tenga una fanpage en Facebook, ya sea que tenga un perfil en Twitter, ya sea que tenga un podcast, lo primordial es ser constante en la generación de contenidos. Eso es lo primero. Después, de mi propia experiencia, también al momento de empezar, yo diría que pudiéramos centrarnos tal vez en una red social, ¿no? De pronto está el ímpetu de yo quiero estar en todas las redes sociales y entonces tengo que estar en Facebook, en Twitter, tengo que estar en TikTok, tengo que estar en Instagram y en cualquier red social, la vida y por haber, ¿no? Y entonces, vámonos. El problema se pone más duro cuando soy solamente yo. Yo soy el que genera el contenido, el que tiene que ser el community manager, o sea, yo soy todo, ¿no? Es mucho más complicado. Productor, el diseñador. Exactamente. Tal vez una empresa dice, bueno, pues una empresa de a lo mejor de 4 personas, pues ahora sí nos aventamos, ¿no? Y vamos a todas las redes sociales. Pero hay que ser sinceros, hay que ser honestos con uno mismo. Y si solamente soy yo el director, fundador, productor, el que va por las tortas y el café, soy yo, pues entonces, a ver, con calma. Y a lo mejor empiezo con una sola red social. Tengo a lo mejor mi página de Facebook, me aboco a esa página de Facebook, de tenerla bien alimentada con contenidos o mi perfil de Twitter o el TikTok o mi podcast, para entonces ir poco a poco. Primero la constancia, después decir cuál es la red social que me viene mejor a mí, porque no todas las redes sociales funcionan de la misma manera. Entonces tengo que determinar qué red social. Y hablo de red social porque es lo más factible.
¿no? ¿Es factible o es más democrático el estar en redes sociales? Que también habría que ver que sí, el asunto de crear contenidos en redes sociales es muy democrático, pero ya no tanto la distribución, porque ahí ya nos juegan rudo los algoritmos y entonces ya no es lo mismo. Pero al menos en la cuestión de producir un contenido, sí, las redes sociales son más democráticas. Sin tanta inversión, pues puedo tener, insisto, un perfil en Facebook, un perfil en Twitter, tengo mi TikTok, tengo mi Instagram, puedo con un equipo modesto hacer mi propio podcast, adelante, ¿no? Pero entonces ser constante, dije, y determinar cuál es la red social que me viene bien a mí. Y entonces ahí sí tendría que ver, a ver, hábitos de consumo en México, en la Ciudad de México, ¿qué se consume más? ¿Se consume más el Facebook? ¿Se consume más el Twitter? Es que el Twitter es más interactivo, el Facebook tal vez no tanto. El YouTube, la ventaja que tiene es que podemos generar contenidos a largo plazo. Es decir, yo puedo hacer un video de a lo mejor cómo funciona un micrófono y ese video puede estar un año ahí y sigue vigente. Lo que a lo mejor no sucede en Twitter. En Twitter a lo mejor el contenido es así rapidísimo, pero también es muy volátil y pues a la semana o a las 2 horas pues ya está caduco. Facebook anda como entre los dos, ¿no? Entonces sí tengo que determinar qué red social es la que me puede venir bien a bien. Y después abocarme a esa red social. No apresurarme, no aventarme a las 20 redes sociales, no, nada más una. Empiezo a hacer músculo, veo que sí puedo y a lo mejor me animo y tengo Facebook y su hermano gemelo, Instagram. Bueno, entonces genero contenidos para esos dos, si puedo, ok. Si puedo hacer un equipo, pues que mejor a lo mejor le digo a mi primo, a mi prima, a mi amigo, al novio, oye, pues échame una mano porque quiero hacer crecer este proyecto, pues adelante, entonces, pues a lo mejor tú te haces cargo del Twitter y en fin, si puedo empezar a crear un equipo de trabajo, pues qué mejor. Si no, bueno, pues voy tentando terreno y veo qué redes sociales me ayudan a posicionarme. Y lo siguiente sería importantísimo crear una comunidad. Por eso también insisto que para crear una comunidad tenemos que ser muy focalizados. Y eso es la experiencia que yo tengo, muy focalizados, porque si de pronto empiezo a tener 20 perfiles y querer atender un montón de redes sociales, pues no puedo. Mejor una o dos redes sociales y empiezo a crear comunidad, a crear interacciones, a hacer dinámicas para que las personas pues contesten alguna encuesta, tal vez pueda ofrecer algún pequeño obsequio, a lo mejor opiniones de qué te gustaría que habláramos en el canal, en el perfil, en fin, y crear comunidad. Se dice que no hay mejor publicidad que del boca en boca, y eso también es válido para las redes sociales, porque si una persona escucha mi podcast, ve mi canal de YouTube, se afilia o sigue mi fanpage en Facebook o me sigue en Twitter, es probable que si le gusta el contenido, si soy constante, si genero buen contenido, esa persona recomiende mi perfil a otra persona y así se va, ¿no? Y entonces se hace una cadenita. Pero tengo que crear comunidad. Y eso quiere decir también entender cómo es mi comunidad. Yo te puedo dar un ejemplo en que yo empecé mi podcast así, bueno, voy a hacer un podcast de entrevistas a escritores, escritoras, y después la realidad de las estadísticas que me daba, por ejemplo, Spotify o que me daba la propia fanpage de Facebook, era que el público se empezó a transformar en mayoritariamente femenino. Yo no lo tenía pensado en que fuera público femenino, pero de pronto el público se empezó a mover de ese lado. Y entonces dije, esto me tiene que dar a mí una referencia de que si el público que estoy captando es mayoritariamente, y qué bueno que sea femenino, pues eso me tiene que cambiar a mí. Y entonces, ¿qué leen las mujeres? ¿Qué escriben las mujeres? ¿Cuáles son los temas que importan a las mujeres? ¿Por qué? Porque ese es mi perfil. Y no solamente eso, sino que el perfil femenino va entre los 35 y 45 años. Ese es el rango de mayor audiencia que yo tengo. Entonces también quiere decir que a lo mejor no voy a hablarle a las más jovencitas porque no es mi perfil, no es el perfil que estoy captando, sino está entre 35 y 45. Eso también ya me marca un rumbo. Serían como pistas muy concretas para hacerse visible. Resumiendo, sería ser constante,
porque es muy dado este fenómeno de que empiezo mi podcast con un capítulo y ahí lo dejo abandonado, o un canal y subí un video y ya ahí lo abandoné, o una página en Facebook. No, constancia, el ser honesto, si nada más soy yo, pues si nada más puedo con una red social, pero bien llevada, adelante. Después ya veo si puedo aumentar otra, en fin, y crear comunidad. Es decir, eh, también humildes en no pensar, bueno, yo voy a echar mi rollo mareador porque es el que yo quiero, pero lo estás haciendo inevitablemente para otra persona. Tómala en cuenta. Insisto, si a mí mi estadística me está diciendo, Arfaxad, tu público ya se inclinó en que es mayoritariamente femenino y de este rango de edad, yo debo tener toda la humildad para decir, entonces tengo que replantear mi objetivo, replantear mi estrategia y entonces enfocarme en ese público para que se sienta tomado en cuenta este público femenino y por lo tanto también de pronto, pues ir a seguir mis redes sociales o mi podcast y lo empieza a recomendar. Oye, mira, hay un podcast que habla sobre libros que interesan a las mujeres, temas que nos interesan a nosotras, y entonces empiece esta cuestión del boca en boca y empieza a tener presencia en las redes sociales. Esos serían, digamos, algunos tips que me ha dejado mi propia experiencia de tratar de posicionarme en una red social. Claro, o sea, súper importante, ¿no? Al principio es qué es lo que yo les quiero compartir, qué es lo que yo considero que es más importante que les haga llegar de información o de formación, porque como bien lo mencionas, a veces nada más nos llenamos de esta parte informativa, pero muy importante decir, los documentos oficiales están ahí por algo y cuando tú tienes una enseñanza con cierta metodología estructurada, bueno, también tus resultados van a ser diferentes, ¿no? Que es lo que tú manejas dentro de la UNAM. Entonces, muy, muy importante, pero también me gustaría retomar esto que mencionas de que posteriormente al inicio, tu entorno es el que va a marcar el cómo tú te sigues desarrollando, ¿no? Tener un poquito esa flexibilidad de decir, yo inicié por este lado, pero ¿sabes qué? Es también válido este otro, vamos a ir ajustando el camino y lo único que me gustaría marcar como un punto adicional, Arfaxad, es que cuando nos hacemos visibles, no nada más es cuando queremos emprender. Porque a veces tenemos esta idea, ¿no? De, no, pero yo no quiero emprender, pero yo no quiero ser un autoempleado o algo por el estilo. Yo prefiero la cuestión asalariada. Bueno, pues, ¿qué crees? Que las empresas al día de hoy también van a ir a buscar acerca de ti en tus redes sociales. También quieren conocer el tipo de persona que eres, el tipo de lenguaje que utilizas, el tipo de ropa, pues realmente todo acerca de ti y esto cómo lo van a ver en tus redes sociales, ¿no? Y no me gustaría, aunque todavía vamos a continuar con esta entrevista, no me gustaría dejar pasar el momento, compártenos, Arfaxad, cómo localizamos tu podcast. Pues el podcast se llama Placeres Textuales, que tiene el nombre de Placeres Textuales porque tiene una maña, y es que de pronto muchas personas dicen, yo escuché placeres sexuales y nada más por eso me quedé a escuchar tu podcast. Y esa era la maña El y el gancho. objetivo del gancho de ponerle placeres textuales para que de pronto alguien dijera, placeres sexuales, a ver, ¿de qué van a hablar? Y no digo que no se pueda hablar de la sexualidad en placeres textuales, de hecho se ha hablado de ese tema y de muchos otros relacionados, pero era el gancho para que la persona dijera, bueno, pues yo escuché placeres sexuales, me quedé aquí y ya, pues no es sexual, es textual, pero pues también, ¿no? Es interesante. Y así se llama. También no es un podcast, es decir, este Placeres Textuales está en podcast, pero también tiene una página en Facebook del mismo nombre, Placeres Textuales. También tengo otro proyecto que se llama Presuntos Invitados. Este era un proyecto más enfocado a entrevistar a artistas, a compañeros del teatro, músicos, escultores, con esta idea de ser una especie de referente para que estas actividades que se dan culturales y que de pronto no sabemos, de pronto, ay, esta exposición era buenísima y cómo no me enteré, y esta obra de teatro me hubiera gustado ir, pero me enteré muy tarde.
ese era el objetivo de presuntos invitados, de tener a los actores, a los creativos que nos platicaran de su proyecto, obra de teatro, cine, película, en fin. Y esa era otra vertiente del trabajo que yo hacía. Y pues entonces creé estos dos proyectos y, insisto, la cuestión de, ¿y ahora cómo lo hago visible? Y yo no estudié marketing, yo estaba también muy acostumbrado a la cuestión radiofónica, como se entiende de que pues yo estoy en la cabina y pues nadie me ve. Y de pronto, pues es que, y si, ¿por qué no incursionas en el video? Pero a mí no me gusta hablar ante la cámara, pues a lo mejor te puede funcionar hablar ante la cámara. De pronto también, todo esto que mencionabas, la ropa, pues a lo mejor ya me tengo que vestir de cierta manera, sin dejar de ser yo, pero me tengo que vestir de cierta manera porque ahora ya estoy ante una cámara. El fondo, que como siempre yo menciono, hay que ser profesionales con lo que se tenga, ¿no? Y entonces yo cuando también entrevisto a mis invitados, me dicen, qué bonito estudio. Digo, sí, lo pongo de esta manera porque atrás están las camisetas, los calcetines están secando allá atrás y pues para no verme tan así rústico y verme un poco más pro, pues hay que poner un fondo virtual y en fin, ¿no? Tratar de hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Y la actitud también, esta cuestión de dar una clase, porque todo esto tiene que ver con la actitud que mencionábamos hace un momento. Acostumbrados, sí, al salón de clases, pero de pronto estoy y no estoy. Es decir, sí estoy ante un grupo, pero no lo estoy viendo como en el salón de clases que pues los veo, me ven, hay cierta Puedes interacción. evaluar las reacciones, ¿no? Exactamente. Y de pronto, pues yo me sentía raro. Es que realmente no le estoy hablando a nadie, aunque estaban ahí conectados los 20, 30 alumnos, yo me sentía en que realmente no le estoy hablando a nadie, le estoy hablando a la pared. Y entonces tenía que trabajar mi actitud porque mi actitud también comunica mucho. Y en esta cuestión de ser visible, pues importa mucho la actitud. Y si yo vengo pues desganado, que no quiero hablar, me encojo y así voy a hablar, pues nadie me va a tomar en cuenta. Y entonces tengo que tomar una actitud diferente para que yo primeramente me haga visible a mí mismo y entonces eso sea un paso adelante para que los demás o me vean o me sigan o me escuchen y entonces aplicarlo. Y como bien decías, lo que nos ha dejado la pandemia de aprendizaje es que de pronto pues nos rompieron nuestro mundo, nuestro globito, nos lo pincharon y entonces pues yo estaba muy cómodo en mi trabajo, llego a mi trabajo, no le hablo a nadie, me meto a la cabina, me salgo después ya de 8 jornadas, de 8 horas de jornada de trabajo, me voy a mi casa, en fin, y de pronto la pandemia sacudió todo eso. Y los que no nos gustaba hablar ante la cámara, que no nos sentíamos tan cómodos en que alguien nos viera, así como en esta forma, pues tuvimos que empezar a hacer este aprendizaje, tanto para las clases, en mi caso, clases en la UNAM, como para hacer un podcast, como para hacer un canal, porque también hay un canal de YouTube y también los propios videos que subo al Facebook. Todo eso me implicaba un aprendizaje, un romperme, empezar a aprender cosas desde, pues, cómo editar un video, cómo que pues se vea bonito, ¿no? Porque una cuestión es que se vea bonito esto, ¿no? Y entonces si se ve bonito, yo me siento a gusto, pues también la persona que me ve seguramente dirá, pues qué bueno que lo hace de esta manera, se nota que le gusta, que le pone empeño, que con sus recursos que tiene lo hace lo mejor posible, pues qué bueno. Claro, cuando yo tenga un estudio ya insonorizado con lámparas, neón y todo eso, pues, qué bonito, ¿no? Pero ahorita con lo que tengo, pues lo hago lo mejor posible. Pero ha sido un aprendizaje importantísimo para todo tipo de personas. Insisto, la pandemia nos hizo ver eso. Y entonces ya no nada más es cuestión de el gran influencer o el gran artista o la figura pública. No, yo también de pronto pues tengo que entrarle a esto del Zoom y el micrófono y la cámara y el video y que si la luz de este lado y que la luz más tenue del otro y que si me separo del fondo y no sé qué tanta cosa. Yo, Juan Pueblo, lo tengo que aprender. Yo, Juan Pueblo.
Ya no es cuestión de la gran figura pública y, no, pues sí hay que aprender de esto porque yo soy el gran político o el gran dirigente, el gran empresario. No, yo también lo tengo que aprender porque ahí podrá haber una oportunidad de posicionarme como un referente en mi expertise. Tal vez vean mis videos y me consulten, me pregunten, pueda yo también a lo mejor hacer un curso virtual, ¿no? De alguna experiencia de mi materia de trabajo que me pueda redituar alguna ganancia tanto personal como monetaria, en fin, ya no es una cuestión solamente de grandes figuras públicas, sino de todos nosotros el aprender cómo es esto de las redes sociales, que insisto, hay tantísimo que aprender que no da la vida, pero hay que empezar por algún lado y entender que pues hasta el momento, eh, y no sabemos, esperemos que la pandemia termine lo más pronto posible y que no nos toque otra más, pero yo siento que la virtualidad llegó para quedarse y tendremos que manejarla mucho mejor para tener mejores beneficios de esas herramientas que tenemos ahora a la mano. Y mejor hecho que perfecto, ¿no? Esto que acabas de mencionar, simplemente toma los recursos que tienes, busca irlos mejorando paso a paso, claro, por supuesto, es la intención, pero al día de hoy la marca personal ha cobrado, pero una relevancia increíblemente importante. Se ha democratizado, que era una palabra que utilizabas, y muy bien utilizada aquí. ¿Por qué? Porque es algo que lo veíamos tan lejano, algo como esto no es para mí. ¿Y qué crees? No, llegó para quedarse. Al día de hoy, tú representas algo por lo que dices, por lo que muestras, por cómo lo dices, ¿no? En qué momento. Y cuando tú te das cuenta que todo esto es relevante, bueno, sí, al principio pudiera ser un poquito de miedo, ¿no? Como tú dices, "Sí, yo todavía no estaba listo, yo no creía llegar a este punto, pero la verdad es que con el paso a paso, esto va mejorando y es lo que queremos y Arfaxado, cuando tengas el super estudio, ahí vamos a estar y vamos a mostrarle a todos cómo ha ido creciendo tu figura pública y eso nos va a encantar realmente. ¿Por qué? Porque te estamos muy agradecidos de que hayas tenido la oportunidad de estar aquí con nosotros, de estar compartiendo con nosotros. Tú que hablabas acerca de esta segmentación del público objetivo, bueno, algunos de nuestros seguidores, todavía no son la mayoría, pero ya nos estamos encaminando hacia allá, son estudiantes de comunicación y periodismo. Entonces, como bien mencionabas, tenemos que estar al pendiente, sí, de nosotros, pero de quién me está siguiendo, a qué público voy dirigido. Este público que me está siguiendo, este público que me está escuchando, ¿qué es lo que quiere escuchar? Y muchas veces, ¿qué es lo que necesita escuchar? Porque cuando te lo dice tu amigo, tu primo, tu mamá, bueno, pues tal vez te estén haciendo una recomendación desde el cariño que tienen hacia ti. Pero cuando te lo dice un experto como tú, híjole, para nosotros es invaluable, invaluable estas recomendaciones, estos tips y este paso a paso que prácticamente nos diste ahorita, ¿eh? Porque tú dijiste, quiero ser muy conciso, pero la verdad es que cuando queremos iniciar nuestras redes sociales, cuando queremos iniciar con estos proyectos, lo que tú nos mencionaste es oro molido. Y estoy segura que muchos de los que nos están escuchando, muchas personas de las que nos están viendo, van a tomar esto que nos mencionas y después te van a estar mandando mensajes. Y si tú, querido espectador, quieres saber cómo le vas a hacer llegar ese agradecimiento a Arfaxad, bueno, lo puedes encontrar en LinkedIn como @arfaxadortiz, porque LinkedIn, una vez más, es la red de los profesionales. Muchísimas gracias, Arfaxad, y a ver qué día te vuelves a dar otra vuelta para acá con nosotros. Nos va a encantar tener, bueno, la segunda parte de esta entrevista. Con todo gusto, con todo gusto. Siempre será un buen pretexto para coincidir, para platicar, porque insisto, hay muchas cosas que se pueden mencionar y siempre pues abiertos a compartir la experiencia, que sea una retroalimentación. Siempre será muy interesante el estar aquí contigo, con tu público, el platicar sobre estos temas que son muy apasionantes y que nos sirven mucho en esta etapa de la virtualidad. Muchísimas gracias, Yesenia, y pues seguimos en contacto. Gracias también a nuestro querido público, audiencia. Aquí estamos y nos vemos la próxima semana en otra entrevista para todos ustedes. Hasta luego.